Buenas noches, mis amigos, bienvenidos a otro programa de La Otra Realidad con tu amigo Andrew Álvarez. Hoy, viernes 13 de mayo del año 2022, acá en vivo, compartiendo con todos ustedes. ¿Viernes 13? Sí, viernes 13. ¡Oh, my God! Friday 13, por ahí anda Jason, no sé. Bueno, gracias mis amigos por estar con nosotros. Aquí conmigo mi productora Denise Bay, que está todos los viernes con nosotros, asistiéndonos en esto que es muy orgánico, muy sencillo, muy simple, pero que tiene su complejidad y sobre todo buscando siempre, ¿no?, una señal que nos ayude aquí en nuestra zona. Y más allá de eso, pues lo importante, ¿no?, del contenido, de lo que compartimos con ustedes, ¿no?, la información interesante para que usted vea más allá de lo aparente. Y como hemos dicho siempre, este es un programa de corte ecléptico, distinto y diferente. Esto es una aventura a través de la conciencia humana y aquí pues nos vamos precisamente por esa línea, tratando de explicar el porqué del porqué de todos estos asuntos, claro, desde nuestra perspectiva. Recuerden, mis amigos, que estará con nosotros ya en el segundo segmento de este programa, La Otra Realidad, vía telefónica, el ingeniero Orlando Pla, dando también su punto de vista en diferentes asuntos y noticias a nivel internacional que nos ponen a pensar más allá de lo aparente. Eso es parte de la dinámica que siempre tenemos aquí con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Bueno, antes de entrar en materia, en los asuntos de rigor que tengo para ustedes esta noche, quiero indicarles que mañana, sábado 14 de mayo, es nuestra presentación en Huertas College, acá en la ciudad de Caguas, Puerto Rico. Vamos a estar ofreciendo a nuestros buenos amigos la conferencia audiovisual Imperio, el nuevo orden mundial. Impresionante, interesante, una gran cantidad de información la que estamos ahí desglosando para todos ustedes y para que puedan ver, obviamente, desde otra perspectiva, cuál es el mare magnum de lo que ocurre aquí en nuestro mundo, el porqué de todos estos asuntos, tanto la intervención militar, las sanciones económicas que se dan no solamente a Rusia, a muchísimos países, cómo se alinea la cuestión de los grandes intereses del capital neoliberal en el planeta, quiénes tienen ese poder, ¿no?, la élite que controla ese círculo, ¿no?, ese círculo que definitivamente pues encierra no solamente a las familias más ricas del mundo, de nuestro planeta, sino las grandes industrias, las corporaciones transnacionales que están enlazadas, ¿no?, en todo este control de la economía mundial. Así que los esperamos mañana a las 8 de la noche en Huertas College, acá en Caguas. Recuerde usted que todavía tenemos unos asientos disponibles debido a que ahora tenemos más cupos. Prácticamente ya pasamos por mucho lo que habíamos tenido para las anteriores actividades, pero la administración de Huertas College pues nos dio más espacio, ¿no?, nos permitió más sillas, así que estamos ahora con muchas más posibilidades de poder ofrecer asiento a tanta gente que nos llama y que nos han pedido. Incluso pueden comunicarse al 787-579-8600, nuestra producción, 579-8600, para reservar su número telefónico, para reservar, obviamente, a través del número telefónico, reservar su participación. E incluso durante el día de mañana, si no pudiera comunicarse con nosotros, puede ir directamente a Huertas College también. Si no se pudiera comunicar con la producción, cosa que veo muy improbable. Así que ya están aquí anunciados, ya están avisados, ya está todo esto. Como dice Denis, pueden llegar. Esa es su casa. Todos los caminos conducen a Huertas College. Así que lo esperamos allá con Imperio. Recuerda que comienza a las 8 de la noche. Bueno, dicho todo eso, vamos a los asuntos y a las informaciones importantes que tenemos para discutir, expresar y compartir con ustedes aquí. Vamos a desglosarlas todas. Por un lado, es interesante lo que pasó precisamente hoy en la reunión que se dio en Alemania de los ministros de Relaciones Exteriores del G7. Recuerde usted, el G7 son los países más ricos del planeta, es decir, los países más industrializados, más desarrollados, los que corren inclusive el ritmo de los demás países que componen la Unión Europea, que puede ser Australia, puede ser Canadá, los países que están obviamente en esa periferia de la riqueza y del control de la economía internacional. El G7 estuvo en reunión y en esa agenda tuvo obviamente como principal tema la invasión rusa en Ucrania, ¿no? Esa invasión, los pormenores que hay sobre esto, la colaboración de todos los países del G7 junto con la Unión Europea y Estados Unidos para seguir apoyando la defensiva y obviamente los recursos y las armas que se le están enviando a Ucrania. Me explico brevemente. En ese tema que se discutió, que también incluye, ¿no?, la situación de la escasez de alimentos, por ejemplo, soya o soja, trigo
y otros granos más que escasean en el mundo debido a que no pueden salir de los puertos ucranianos, ni tampoco Rusia está distribuyendo esto en otros puertos del mundo debido a las sanciones y al bloqueo que hay. Es una cuestión sumamente complicada, ¿no? Es un tema que sería difícil poderlo explicar rápidamente, pero aquí tratamos de enlazar esos asuntos. Es lo que discutieron. ¿Qué van a hacer ellos? Pues han decidido seguir apoyando a Ucrania con armamento, con dinero, con todo lo posible. Incluso la Unión Europea, que algunos de los países que componen el G7 son parte de la Unión Europea, decidió precisamente ahora añadir una ayuda adicional a Ucrania, 500 millones de euros en equipo militar adicional a los millones o miles de millones que ha dado Estados Unidos, que ha dado Gran Bretaña, que ya no es parte de la Unión Europea, que ha dado Canadá y otros aliados. Así que Ucrania sigue teniendo, ¿no?, continuamente un flujo de capital, de armamentos, de tecnología, que no va a cesar. Porque obviamente hasta que no termine la guerra, hasta que no se declare la paz, los países occidentales no van a cesar de estar enviando estos recursos al gobierno ucraniano. Por otro lado, ya hemos discutido muchas veces, ¿no?, lo que está enfrentando Rusia. Se ha incluso hablado de utilizar todo el capital y los bienes, ¿no?, todo lo que se ha congelado precisamente de los activos rusos fuera de su país, en bancos del exterior, en diferentes inversiones en oro o en divisas, y que ese dinero, según obviamente el gobierno ucraniano, se utilice para la reconstrucción de Ucrania. Esa es una sugerencia que se ha hecho al G7, que se va a llevar al G20 y que yo no creo que vaya a avanzar nada, debido a que hay una serie de leyes y hay un orden internacional que obviamente no permite que esto se haga. Así que con el dinero de Rusia no lo van a tener, no lo van a poder hacer, por lo menos con el dinero que está congelado, con las divisas rusas, ¿no?, con los bienes que tienen fuera de su territorio los países occidentales que han tomado, ¿no?, acción sobre esto y específicamente buscando no únicamente a los oligarcas, sino también las inversiones que pueda tener el presidente Vladimir Putin y su camarilla dentro y fuera de Rusia. Y cuando digo dentro de Rusia también, es que obviamente las sanciones están afectando a la economía rusa. Ese es un tema que va a ser recurrente, es un tema que lleva meses, desde antes de la invasión ya venía esto cuajándose, lo hemos hablado muchísimas veces y definitivamente pues es un problema lo que está ocurriendo. Por otro lado, relacionado con ese asunto en particular, ya se está hablando también de la retirada de tropas rusas en diferentes regiones de Ucrania. Y el New York Times, por ejemplo, asegura que el ejército ruso está retirando sus tropas en la ciudad de Kharkov. La ciudad de Kharkov es la segunda ciudad más grande dentro de Ucrania, dentro de ese país. Incluso es vecina, ¿no?, de la región de Donbass. En la región de Donbass usted sabe que se ha concentrado la mayor cantidad de las fuerzas rusas, de su equipamiento militar, y es donde está la ofensiva rusa en su mayor intensidad, junto obviamente con los ataques que ya han comenzado en Odessa y lo que ha pasado en Mariupol, que ya sabemos todo lo que ha acontecido allí, que todavía a estas alturas no ha caído, ¿no? La planta siderúrgica que hay allá de metal, todavía ya está miembros del ejército ucraniano allí apoyados y resistiendo. Vamos a ver qué pasa con esto. Hubo también, y es importante ya que menciono eso, una serie de reuniones y de comunicaciones entre el gobierno de Ucrania y el gobierno de Rusia, tratando de ver cómo se puede llegar a un acuerdo para sacar a los soldados ucranianos que están allí, ¿no?, para sacarlos de aquella región y que puedan integrarse nuevamente a las fuerzas ucranianas, a cambio de que Ucrania libere prisioneros del ejército ruso, se los libere, ¿no?, a Rusia, le permita que regresen a sus tropas, a sus unidades, o regresen a la madre patria Rusia y que ya no estén en el frente. El ejército ruso, su gobierno, han declinado este acuerdo, o sea, no están de acuerdo, no han llegado a poder cuadrar el asunto para que entonces pueda haber un intercambio entre los ucranianos que están allí todavía peleando en esa fábrica de metal allá en Mariupol y los rusos que están prisioneros. Ese intercambio no se ha podido cuadrar. Dicho eso, y esta cuestión de lo que está pasando en Donbass y de los combates que se están concentrando, que incluso pues el movimiento de tropas de un lado y del otro va hacia esa región. Sepa usted, Ucrania también va a estar moviendo el equipo pesado que ha adquirido de Estados Unidos y de otras potencias occidentales hacia esa región. Ahora vamos a tener un combate, como dicen, tradicional, ya no una guerra necesariamente híbrida, ya una guerra proxy, sino vamos a tener el clásico
de las grandes unidades de combate, artillería pesada, bombardeos, misiles, concentrados sobre fuerzas militares. Ese es el próximo paso. Algunos dicen que ya Vladimir Putin ha reconocido que está perdiendo la guerra. Esos son comentarios que han dado inclusive exministros que ha tenido o exministros que han sido parte del gobierno de Putin, que ya no están en Rusia, y que obviamente pueden opinar así, porque si opinan eso allá en Rusia, ya usted sabe que estaría arrestado hace días. Así que esta situación casi siempre viene de críticos de Putin que viven fuera de Rusia, en Europa o en Estados Unidos o en algún lugar, donde no pueda ser alcanzado, lógicamente, por las fuerzas de seguridad rusas. Y aquí lo interesante es lo siguiente. Obviamente la República autoproclamada de Donetsk o Lugansk, que han sido también reconocidas por el gobierno ruso, siguen siendo las posiciones importantes de la resistencia que se ha dado desde 2014 para acá en esa zona. En la actualidad pues siguen siendo también el epicentro de la actividad militar y concentración de fuerzas rusas, como hemos mencionado hace un momento. Ahora, hay cosas que también hay que señalar sobre todo esto. Mientras todas esas cosas están sucediendo allá, mientras todavía se sigue viendo cómo se va a dilucidar esto en las próximas semanas y cómo se va a aumentar la guerra en intensidad en un momento dado, recuerden ustedes, la escalada de la guerra va a funcionar mientras se tengan recursos para pelearse. Lo he dicho muchísimas veces, me explico una vez más. Todas las guerras tienen un presupuesto. Usted no va más allá de ese presupuesto. Rusia se había preparado precisamente para evitar, ¿no?, sufrir un bajón económico una vez llevar a cabo su invasión sobre Ucrania, que ellos pues calculaban que iba a durar 4 días en lo que tomaban Kiev. Es un asunto recurrente, es un asunto que se discute a continuación siempre, porque es la base precisamente de esta invasión, alegadamente tratando de parar a la OTAN y que no llegara a integrarse Ucrania, obviamente, a la OTAN. El asunto es complicado por muchas razones y esto pues es multifactorial y hay que traerlo de esta forma o de esta manera. Rusia tiene problemas en su producción militar. Su producción militar está estancada, por ejemplo, fabricación de misiles, fabricación de tanques. Obviamente, algunos modelos de misiles inteligentes se pueden seguir produciendo todavía con los recursos que todavía quedan. Ya se ha notado que lo más alto en tecnología rusa pues ya no se puede, como diríamos, sustituir o ya no puede reemplazarse una vez se pierde en el frente de batalla. Me explico. No se tienen los componentes tecnológicos para poder elaborar todas estas armas. Vienen precisamente los países que tienen un boicot contra Rusia. Y como todos sabemos, no solamente está el boicot de piezas, de armamento, de tecnología que pueda ser utilizada por la Federación Rusa, sino que se sigue discutiendo allá en el G7 y se sigue discutiendo en la Unión Europea cuándo comenzar el embargo o el boicot contra el petróleo ruso. Están tratando de ponerse de acuerdo. Por ejemplo, se está negociando en estos momentos con países como, por ejemplo, Hungría, la República Checa, ¿no?, Checoslovaquia, Eslovaquia, mejor dicho, Eslovaquia, que era quien tenían ese freno, ¿no?, la resistencia a llevar a cabo este tipo de boicot por la dependencia que tienen de este combustible y por el efecto que tendría sobre todos ellos en ese momento, sobre la economía. Hemos hablado también de que países como Finlandia, países como Suecia, también han anunciado que durante este fin de semana, específicamente Finlandia, podría estar indicando que quieren, ¿no?, su deseo de entrar directamente a la OTAN. Ya hay ministros que lo han dicho, obviamente la alta jerarquía política de Finlandia ha indicado que interesan que Finlandia sea parte de la OTAN y alegadamente, según censos que se han hecho dentro del país, la mayor parte, prácticamente más del 94% de la población están a favor de la integración con la OTAN. Así que parece ser que el camino está abierto. Lógicamente a esta situación, pues Rusia ha reaccionado, ¿no?, de una manera visceral, y ha indicado que van a haber consecuencias técnicas y militares en contra precisamente de Finlandia y de Suecia. Ambos países están allá en la frontera norte de la Federación Rusa y habían sido neutrales desde la época de la Guerra Fría. Todos también recordamos, si hacemos un poco de cabeza, que hubo obviamente conflictos entre Finlandia y la Unión Soviética anteriormente, y que ha habido este tipo de cosas que por muchos años pues ha quedado ahí, no solamente relegado en la historia, sino en una presencia de disgusto entre las poblaciones, cuestión que ocurre también entre los ucranianos y los rusos. O sea, hay muchos sectores de Europa Oriental, hay muchos sectores también de esa región que estuvieron involucrados durante la Segunda Guerra Mundial y que luego terminara la Segunda Guerra Mundial por la actividad expansionista de la Unión Soviética. Pues lógicamente hubo una resistencia a todo esto y hasta el día de hoy
había sobrevivido, por ejemplo, sin entrar en conflictos, como había hecho Suiza, declarándose neutral en la Segunda Guerra Mundial. Había sobrevivido a cualquier conflicto o intercambio, obviamente Finlandia y Suecia. ¿Consecuencia de estas cosas? Bueno, si usted no sabe, en estos momentos Finlandia acaba de ser avisada por la compañía Gazprom, que es una compañía que hay en Rusia, que es la que suple electricidad o parte de la electricidad que consume Finlandia, de que van a suspender desde mañana, sábado 14 de mayo, el servicio eléctrico a Ucrania. Y ellos dicen que es debido a que, bueno, debido a la carencia de pago, a la falta de pago que no se están haciendo, ¿no? Recuerde que tienen que ser en rublos. Aquí hay un sinnúmero de cosas que están implicadas y que obviamente hay que desglosarla, buscarla parte por parte. Por lo menos vamos a dar todos estos puntos, muchos de ellos son neurálgicos, y aquí tratar de enlazar todo este asunto para que usted pueda ver más allá de lo aparente. Saliendo un momentito, brevemente, de la situación obviamente del conflicto ucraniano y sus efectos, tanto el hambre internacional, la escasez de productos, la inflación, y recuerde usted que mucho de esto que está ocurriendo ahora ya venía en proceso antes de la invasión a Ucrania, ¿no? Antes de esta guerra. Recuerde usted que desde el COVID-19, del 2020 para acá, había habido ya venía una recesión corriendo en muchas partes del mundo, ya venía una serie de situaciones donde se hablaba de un reseteo económico, de deudas que eran impagables, de muchísimos países, inclusive países del G20, y detrás de todo esto ya venía obviamente hablándose de que el conflicto que se veía en esos momentos en el horizonte era el conflicto con China, que ya venía desde la época de Donald Trump, con todas las sanciones que Trump puso, ¿no? Con la guerra de aranceles y con la situación del mar meridional de China. Ahí estaba el foco. Una vez llega la pandemia, ya usted sabe bien que se paran muchas corporaciones, hay un lockdown, compañías, industrias, materia prima, todo se tranca, inclusive sobre todas estas corporaciones o sobre todo estos campos de mercado internacional. Lo que más se afectó en un momento dado fue la situación del combustible, es decir, petróleo, diésel, gasolina, y estas multinacionales sufrieron, bueno, pérdidas billonarias, y los países productores de petróleo como la OPEC y otros países como puede ser Rusia, etcétera, etcétera, que producen petróleo, se vieron obviamente impactados por los cierres que se dieron a nivel mundial por la pandemia. Una de las teorías que se escriben en estos momentos, aunque se trata de camuflajear para que la gente no se pregunte el porqué del porqué, es que precisamente estas corporaciones y estos países productores de petróleo quieren adelantar, no quieren recuperar precisamente todo lo que perdieron en el año 2020, recuperar todo eso que se dejó de ganar, y por eso han permitido por la libre que siga subiendo el precio del petróleo. ¿Se puede producir más petróleo? Sí. Hay países que no tienen que ver absolutamente nada con el mercado de Rusia. Hay países que consumen en el Oriente Medio, que consumen petróleo de otras zonas de Asia, de otras zonas de Europa Oriental, de otras zonas de América, inclusive de los Estados Unidos, que le venden petróleo. Y todos esos países están lógicamente bajo esta misma crisis que estamos nosotros de energía y de costo de combustible, que ya venía, si usted hace memoria, desde la cuestión de la pandemia, donde se empezó obviamente a recrudecer esta situación. Todos ellos quieren ganar. Aquí no hay nada a favor del ser humano y la humanidad. A nadie le importa eso. A usted y a mí tal vez. Pero obviamente a los grandes intereses eso no le importa. Y hay que estar despierto y entender, ¿no?, que eso es parte, ¿no?, del programa, de la agenda que corren. Ahora, mientras todo eso sucede, pues lógicamente estos países no han aumentado su producción de petróleo, la mantienen bajita para crear que escasez en el mercado y elevar los precios rápidamente. Había mencionado yo, pensando en voz alta precisamente, el martes, si mal no recuerdo, de que países, por ejemplo, como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes, van a bajar el precio del barril de petróleo a Europa, no así a los Estados Unidos. Estados Unidos le van a mantener el mismo precio de siempre. Si sigue inflándose, sigue inflándose. Claro, uno se pregunta, ¿por qué Estados Unidos puede ser autosuficiente para su producción de gas natural y de gasolina y diésel? Lógicamente, no solamente tiene pozos, no solamente tiene grandes reservas, no solamente está activo en la producción de gas natural, ¿no?, en la producción de gas licuado, en la producción de los combustibles y los derivados de petróleo. Tienen allí, ¿qué? Tienen las refinerías, tienen allí las petroquímicas, tienen todo, tecnología. Pero aún así, teniendo todo eso y la reserva estratégica de petróleo, aún así cae en esta inflación, en esta espiral de inflación, y acá nosotros nos lleva el tío Peluca, acá en la isla de Puerto Rico, dependientes de todo lo que tiene que ver con energía, tecnología, alimentos, lo que sea, la ropa, lo que usted se ponga o se deje de poner. Así que acá nosotros definitivamente siempre el rebote va a ser inmenso en Puerto Rico.
Dicho todo eso, también hay que señalar algo que mencioné precisamente empezando en voz alta, y es que en Estados Unidos ya sobrepasó el 1.000.000 de muertos por COVID-19. Estados Unidos más o menos tiene una población de 320 millones de personas mal tasados, que yo recuerdo, como 320 millones de personas. Así que 1 de cada 320 estadounidenses murieron por COVID-19, según las estadísticas que da la Universidad de Johns Hopkins, el CDC de Atlanta y la Organización Mundial de la Salud. Y lógicamente había un rastreo de todo esto. Y lo que nos indica es que si ha ocurrido de esa manera en Estados Unidos, obviamente en otros focos de infección donde no hay un monitoreo adecuado, como puede ser África, pueden ser regiones de Latinoamérica, Indonesia, el Índico, donde quiera que sea, pues lógicamente los números van a ser inmensos. ¿Y por qué traigo esto nuevamente? Porque es un tema recurrente y porque la cosa no se ha acabado. Han declarado en muchos lugares que ya no hay pandemia, pero bueno, sigue obviamente activo esta cuestión del virus del COVID-19, SARS-CoV-2. Tenemos ahora no solamente la crisis de China, que China continúa en lockdown, continúan millones, más de 400 millones de chinos obviamente aislados por esta situación, y China pues sigue con la cuestión del cero COVID, algo que la Organización Mundial de la Salud le ha indicado a Xi Jinping que no funciona, que no va a funcionar lo que están haciendo. Pero China insiste en eso. Ahora China, que antes se apoyaba de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, ¿se acuerda usted? Haga memoria. En 2020, María, aliado. Recuerde usted que desde el 2018 China ha estado poniendo que capital, dinero, billete sobre billete, allá en los bancos, en las acciones, y en todo lo que tiene que ver con el dinero que se utiliza por la OMS. Me explico, ¿no? En las arcas de la OMS, China ha estado metiendo dinero en los últimos 4 o 5 años, metiendo dinero allí. No solamente eso, busque y verá, despierta durmiente. Muchos de los miembros importantes de la Organización Mundial de la Salud son chinos. Chinos, y no chinos de acá, qué sé yo, de Taiwán, ni de Estados Unidos, ni chino cubano, nada de eso. Un chino. Obviamente que han sido puestos en lugares neurálgicos e importantes dentro de la Organización Mundial de la Salud. Aquí nadie sabe para quién trabaja, todo esto obviamente está bien orquestado, hay que despertar y ver el mundo en un ángulo muy diferente al que siempre estamos flat. Esto no es flat. Dicho eso, ¿qué se puede hablar de esto? Pues bueno, lógicamente esto sigue arrasando que la distribución de productos en todo el mundo, ¿ok? Hemos hablado aquí de Shanghái, y ahí obviamente está el puerto más grande que hay en todo el mundo, el puerto más grande de China, y de ahí salen miles, cientos de miles de furgones que no están saliendo a ningún lugar y que obviamente traen escasez de lo que se ha producido allá en las industrias que hay en China, industrias extranjeras que producen sus productos en China y que no llegan al resto del mundo. Esto lógicamente concatenado con la situación de Ucrania, de los granos de Ucrania, y con toda esta inflación creada y manipulada por las corporaciones y los países productores de petróleo, y todo esto obviamente tiene un esquema, y ese esquema está dirigido ¿para qué? Para mantenernos a todos sometidos. Es lamentable, pero es la realidad. Ahora, importante señalar, mientras todo eso ocurre, ahora se anuncia algo durante esta semana, y es que Corea del Norte empieza a hablar de COVID-19. ¿Usted recuerda que cuando esto surgió, Corea del Norte en el 2020 cerró todas sus fronteras? Y por los últimos 2 años, el gobierno de Pyongyang es la capital de Corea del Norte, como decimos Washington acá, o decimos Moscú allá en Rusia, el gobierno de Pyongyang siempre estuvo negando de que hubiese brote de COVID-19, que no entraba el COVID-19, que no había un solo caso. Por ende, tampoco utilizó ningún tipo de vacuna. La UNICEF, por ejemplo, UNICEF le quiso regalar más de 3 millones de unidades de vacunas y Corea del Norte no las quiso, que no las hacía falta, que ellos tenían bajo control, ¿no? La ingeniería social en Corea del Norte mantiene esto bajo control absoluto. ¿Qué ocurre? Pues bueno, ya abre la boca el gobierno de Corea del Norte. Kim Jong-un pues, también se comunica, todo el mundo empieza a expresar lo que está pasando. Y nos indican ahora que ya hay 6 muertes a nivel oficial, reconocidos por el gobierno, por COVID-19. No solamente eso, nos dicen que probablemente hay sobre 180.000 infectados con el COVID ya, que hay sobre 365.000 personas con fiebre que no estaban enfermas antes de abril y de abril a mayo. Esto es un mes, de abril a mayo. Y que lógicamente tienen a todo el país, sepa usted, en lockdown. Bueno, ese país siempre está en lockdown. ¿De qué estamos hablando? Allí no se produce nada, ni se exporta nada, ni llega nada. O sea, el país obviamente es un desastre económico. Y bajo esta nueva orden de Kim Jong-un y bajo este nuevo régimen de cierre total, pues definitivamente ese país caerá más abajo del inframundo. Tienen un gran problema en Corea del Norte y esto se está viviendo en estos momentos, ¿ok? Así que tenemos 350.000 personas con fiebre,
80.000, probablemente con el COVID-19 ya directamente identificado, 190.000, mejor dicho, 6 muertos y tiene usted millones, alrededor de 21 a 23 millones de habitantes que tiene Corea del Norte que están bajo un lockdown, todo cerrado. Wow, como en muchos lugares de China, como dije hace un rato, que hemos hablado muchas veces. Luego de eso, hay que recordar que esa población no está vacunada. ¿Cree usted en la vacuna o no? Alegadamente, desde el punto de vista de la ciencia y la medicina a nivel mundial, la vacuna alegadamente ha ayudado a cientos o miles de millones de personas. Hay que se enferma con vacuna y sin vacuna, con 3 o con 4, se mueren también. Esos son casos mínimos si usted compara, vamos a ser realistas, vamos a ser exagerados. Si usted compara el porciento de gente, vis a vis obviamente los que mueren, pero lógicamente es un mínimo. Y ese mínimo cae precisamente en la estadística, para no hablar de la conspiración, ni ponernos en la guerra con la farmacéutica, de la que tantas veces yo he participado, porque yo no soy amigo de la farmacéutica y creo que aquí ha habido una gran manipulación económica. Es un asunto que si usted me escucha a mí, sabe muy bien que lo he discutido muchas veces y es parte, ¿no?, diría yo, de un paradigma que han querido imponer para mantenernos bajo ese miedo continuo, como ahora nos tienen bajo el supuesto, ¿no?, esa construcción social, socioeconómica, de que hay escasez de combustible y hay que ponerlo bien, bien caro. Asimismo, con la escasez de alimentos y tantas otras cosas más que nos van a estar dando, ¿no?, a nivel de golpe, de doctrina de shock, para tenernos bajo el control que quiere el sistema o los sistemas imperantes que están en estos momentos a nivel global. Dicho toda esa situación, ya que había mencionado que precisamente el gobierno de Pyongyang, de Corea del Norte, no quiso obviamente las vacunas de UNICEF, no las quiso utilizar, no las quiso tener. Ahora tenemos otro nuevo problema. Aparte de esa situación de COVID-19, echándola a un lado, vamos un poquitito a la situación que está ocurriendo con los presidentes del mundo, o con los dignatarios más importantes del mundo. Usted sabe que hace varias semanas atrás el punto de discusión, debido a la situación de la invasión de Ucrania, era que Vladimir Putin estaba enfermo, ¿no? Se especulaba sobre eso, que si tenía cáncer, que si tenía Parkinson, que si tenía otra condición que podía ser lupus, etc. Se hablaba de muchísimas cosas. De ninguna de ellas hay evidencia de nada. No se ha conseguido nada, no hay una declaración oficial de Kremlin ni de nadie, o sea, no se sabe nada realmente. Pero se menciona, ¿no?, del movimiento de la mano y un sinnúmero más de cosas que han observado los que estudian estos videos y los movimientos de Putin. Recuerde usted que la inteligencia extranjera o occidental estudia todo lo que tiene que ver con ellos. Para que usted sepa, y este es un dato que yo muchas veces he compartido con ustedes, inclusive el ingeniero Orlando Play, yo hace muchos años atrás, hace más de 14 años, lo planteamos en conferencias. En Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos, el que esté, la administración que sea, haya sido Trump, Obama, Biden, el que esté corriendo ese momento el aparato, hasta al presidente del servicio secreto le recoge sus heces fecales, ¿no? Sus heces fecales, ¿sí? Lo que el hombre va ahí, descarga, lo cogen, el número 1 y el número 2 y todo. Precisamente ¿para qué? Para evitar que el enemigo pueda tener muestras de las heces fecales del presidente o de su orina. ¿Y cuál es la idea? Pues bueno, que no puedan tener un análisis primeramente del genoma genético del presidente, segundo, que puedan saber qué condición médica pueda tener el presidente, etcétera, etcétera. Hasta eso sucede, y verifique, eso lo hace el Servicio Secreto de los Estados Unidos. ¿Lo sabía? Bueno, los que me siguen muchos años lo sabían. Bueno, la situación es que se habla esta cuestión de la salud de Putin, que no es el primero que entra en esta lista, porque si vamos a ver, los principales líderes del mundo están obviamente bajo la mirilla de que su salud no está muy bien. Por ejemplo, Kim Jong-un ha estado meses desaparecido, muchas veces, apareció mucho más delgado. Se ha especulado por la inteligencia de Corea del Sur y por todos los que de alguna forma o manera siempre están observando lo que ocurre en Corea hasta donde se puede, porque es un país que está, usted sabe, sellado, está cerrado al mundo, de que Kim Jong-un tiene aparentemente una condición de salud que puede ser sumamente preocupante. Y se habló inclusive en un momento dado de que habían dobles de Kim Jong-un, como los tuvo Saddam Hussein, como los tuvo Adolf Hitler, como los ha tenido todos los dignatarios. Hasta Clinton tenía un doble, Castro tenía otros, así para que usted vea cómo es que se bate el cobre y cómo se mueve esto en los círculos de poder del mundo. Todo eso es parte de ese juego secreto, ese juego que hacen los cuerpos de inteligencia y de seguridad. Dicho eso, pues bueno, aparte precisamente de Putin, aparte de Kim Jong-un, pues también tiene usted la condición de Joe Biden, algo que continuamente está en discusión. Dígame si eso no es así. Sleepy Joe, como le dicen algunos, no muy cariñosamente.
se habla muchas veces de su incapacidad mental, de que cada vez pierde más las posibilidades de seguir gobernando los Estados Unidos porque ha perdido, ¿no?, control de sus facultades mentales en ciertos aspectos y que está bajo medicamentos continuamente. Eso se discute sobre Joe Biden, ¿es o no es así? Pero no es el único, no solamente Putin, no solamente Kim Jong-un, no solamente Joe Biden, sino Xi Jinping. Xi Jinping, el presidente de China. ¿Sabe usted que en el 2021, por ejemplo, tuvo ¿qué? Un aneurisma cerebral? Incluso lo que se ha revelado con el tiempo es que no quiso aceptar, ¿no?, la medicina convencional. Me explico, la medicina de la tecnología o del nivel actual, sino que él quería y pidió que se le tratara el aneurisma cerebral ¿con qué? Con medicina tradicional china. E incluso en su viaje en el 2019, cuando fue a Europa, que visitó Italia y Francia, cojeaba, estaba cojo, no podía caminar bien y mantener el equilibrio. Así que usted se da cuenta que mucha esta gente está enferma. Incluso añada al Papa Francisco. Recuerde usted que el Vaticano es un estado político. O sea, el Vaticano no meramente, qué sé yo, la residencia del Papa, el vicario de Dios, según los católicos, ¿no? Que no es únicamente el núcleo del poder de la Iglesia Católica. El Vaticano es un estado reconocido. Por ende, otro líder, y hay que recordar que el cristianismo es la religión que más seguidores tiene en todo el mundo, más que el Islam, más que el budismo y más que el hinduismo, con todos los miles de millones que iban allí, y que obviamente que el Tao o el Dao que se practica en China. Definitivamente el cristianismo es la gran religión con más seguidores en el mundo. Y esto lo digo porque eso lo que indica es que aunque el cristianismo esté dividido entre protestantes, una serie, ¿no?, de iglesias, cultos diferentes al catolicismo, de todos ellos, el catolicismo sigue siendo el que más miembros tiene, el que más gente tiene. Así que el Papa sigue teniendo una posición privilegiada en lo que se refiere a poder religioso y sobre todo poder político. El Vaticano tiene el equivalente a lo que tiene la CIA, a lo que tiene el FBI, equivalente obviamente a lo que tienen los laboratorios de ciencia en todo el mundo. Ellos tienen unidades para todo eso y colaboran con otros países de la Unión Europea y con otros países a nivel mundial en todo tipo de investigación científica. No es teología nada más, no es la Biblia allí nada más, el catecismo, no, ni el martillo de la bruja para hacer exorcismo. Lógicamente, ellos tienen, ¿no?, unas divisiones políticas que trabajan en todo el mundo y han estado involucrados en guerra, ¿no? En la época de Juan Pablo II, por ejemplo, estuvo involucrado en todas las operaciones que habían para derribar a la Unión Soviética, lo sabía. Busque información, verifique, y así va a encontrar usted inclusive al Papa, que se encargó también de abrir lo que llaman la ruta de las ratas o los ratones, es decir, la huida de los criminales nazis hacia Sudamérica y muchas cosas más. Aquí hay una gran cantidad de cosas, incluso como estuvo implicado en la guerra de las Malvinas también el Vaticano. Muchas situaciones políticas, muchas situaciones de guerra donde ha estado implicado el Vaticano. Y otras iglesias. En Estados Unidos usted tiene a los mormones, tiene a los bautistas, por ejemplo, y cuando usted busca quiénes son dueños de grandes empresas, de fabricantes de armas, de la industria armamentista en Estados Unidos, usted encuentra varias iglesias, entre ellas mormones y bautistas, y otros más. O sea, que aquí no se llama engaño usted, tiene que ver más allá, tiene que buscar, no se puede quedar en Bobolandia. El mundo no es lo que usted cree, acéptelo, no es lo que usted cree. El mundo tenemos que ir más allá de lo aparente para empezar a ver qué es lo que realmente hay en el mundo. O sea, lamentablemente esto sí es parte del poder mundial y de las garras que nos mantienen a todos bajo el control de toda esta locura colectiva. Dicho esa situación, obviamente, de la salud de todos estos señores, Papa Francisco que está enfermo, Xi Jinping, Putin, Joe Biden, Kim Jong-un, entre otros, debe haber otros más también, pero esos son de los más importantes. Hay que señalar algo que está pasando actualmente también en la situación de China, y esto es un adelanto que se ha revelado que es interesante porque cambia un poco la perspectiva sobre lo que pudiera ser una futura guerra con China. China sigue avanzando también en el Space Force de ellos tienen también su unidad de tecnología militar para el espacio. Los chinos siguen ese proceso también, al igual que los rusos. Los países de la Unión Europea también, todos ellos tienen programas e industrias privadas que están en ese bloque militar, aeronáutico, farmacéutico, que no solamente el de los Estados Unidos, hay competencias y todos ellos compiten en la venta de equipos, armamentos, satélites de comunicación, satélites climatológicos para observar el clima y satélites obviamente espías, entre tantos más. Aquí hay un sinnúmero de cosas que se utilizan y de eso voy a estar hablando precisamente mañana en Huertas College.
a las 8 de la noche, en la conferencia Imperio, el nuevo orden mundial. Eso es parte de las cosas que vamos a estar enseñando allá, de la tecnología que hay, obviamente, de inteligencia artificial en satélites y la guerra que hay a nivel orbital y qué es lo que se espera en la próxima etapa, cuando esto pues se caliente un poco más y cómo añadimos otros flancos, otros frentes de guerra. Ya no solamente es la guerra en tierra por infantería, no es la tierra aérea entre aviones y ahora drones, no es la guerra sobre superficie del mar y submarina, ahora está la guerra cibernética y la guerra espacial. Todo eso en una guerra híbrida combinada, es lo que llaman hidra. Y esto es bien interesante cuando se estudia a profundidad y sumamente preocupante también cuando caemos en cuenta las implicaciones que todo esto tiene. A lo que voy con todo esto es que se ha revelado, ¿no?, que desde hace un tiempo, específicamente el último año, China tiene la capacidad de utilizar nuevos satélites con inteligencia artificial. Los satélites anteriores pues tenían computadoras con limitaciones y tenían que llegar obviamente esa información, esos datos, tardaban horas en lo que podían entonces llegar a una base que recibía toda esa información para entonces los analistas allá en China pues poder revisar esto con otras computadoras. Esto obviamente ha acelerado, ha avanzado muchísimo. Actualmente sabemos que las computadoras más rápidas, por lo menos a nivel oficial, las tiene China, no Alemania, no Estados Unidos, no Japón, China alegadamente, y que China también trabaja, por ejemplo, en los programas para romper el encriptado, los códigos que utiliza Estados Unidos, especialmente todo lo que tenga que ver con Irán y otros países que han pedido ese servicio, ese apoyo, esa colaboración de la inteligencia de China. Irán utiliza inteligencia de China, lo sabía. Corea del Norte también. Y a veces se subestima y se dice, pero esa gente no tiene la inteligencia suficiente, la capacidad para informática. No. Hay otros que están trabajando con ellos, que sí la tienen y que son aliados y se apoyan. Y aquí es donde esto se pone más complicado, mucho más complicado. Dicho eso, pues China ya tiene la capacidad de seguir observando los portaaviones de Estados Unidos. Por ejemplo, la última maniobra que se hizo allá en las costas de Long Island, allá en New York, en Nueva York, donde estaba el Harry S. Truman, ¿no?, el portaaviones Harry S. Truman. Los chinos estuvieron captando todo lo que habían, que estuviera nublado, los movimientos, cómo se reagrupaban las unidades de combate, cómo cambiaban de formación los barcos, cómo se comunicaban, todo eso con los satélites que tienen inteligencia artificial ahora, que permiten tomar todos esos datos como si estuvieran en vivo, simplemente en el momento en que eso ocurre. Así que eso es parte de lo que está pasando en estos momentos. O sea, la tecnología obviamente sigue avanzando rápidamente y esta gente tiene esa capacidad en estos momentos para poder hacer todo eso, para espiar, para romper códigos, para observar, vigilancia. Así que estamos en un nivel de tecnología militar sumamente complicado y que requiere que continuamente se esté avanzando más. Es decir, que no te puedes dormir en los laureles. Estados Unidos tiene que seguir con la enorme industria armamentista que tiene, que supera a todas las del mundo. Vamos a hablar cómo es. La industria armamentista, el bloque industrial más grande del mundo, lo tiene Estados Unidos en lo que se refiere a armas. Ni China y Rusia, junto con Irán y con quien usted le quiera añadir ahí, comparan con la capacidad de producto, desarrollo e investigación que tiene el bloque militar de los Estados Unidos. Sumamente adelantado. Por eso es que están a la vanguardia. Y no es meramente propaganda de que tenemos esto y tenemos lo otro. Eso lo vamos a estar hablando en imperio. Por eso son el imperio del siglo XXI, lo sabía. Y por eso quieren mantenerse ahí contra el empuje que trae China y sus aliados, que quieren obviamente desplazar de aquí al 2030, 2035 a Estados Unidos del poder global. Y esa es la gran guerra que hay, desde la guerra secreta hasta la guerra que se está peleando proxies en diferentes lugares, hasta lo que pudiese ser un enfrentamiento directo más adelante. Importante también mencionar brevemente sobre toda esta situación que estoy aquí trayendo a ustedes, es que tenemos que seguir observando qué va a ocurrir en los próximos días. En un momento voy a estar ya con el ingeniero Orlando Pla, ya Denis me está haciendo las señales, pero para ir cerrando mi participación en solo acá, en solitario, como digo yo, de este primer segmento, tenemos que seguir observando cuáles son las situaciones que van a seguir dándose en los próximos días, como también sigue la desinformación que he mencionado tantas veces, toda esta demagogia que hay de medios de comunicación, tanto de Occidente como Oriente, las acusaciones que hay involucradas en todo esto sobre crímenes de guerra, sobre cómo Rusia acusa a Ucrania de matar a sus propios ciudadanos, vis a vis cómo Ucrania acusa a Rusia, y todo este intercambio que hay continuamente y la confusión colectiva. Que eso es una estrategia. Si es una estrategia, tiene que ver obviamente con esto que llaman
la teoría de shock y la imposición de este tipo de informaciones múltiples donde una cancela a la otra y donde hay tanto que se dice que nadie sabe exactamente lo que está pasando. Así que eso es bien importante que nos demos cuenta cómo podemos pasar por el sedazo, por el filtro, todo eso, cómo pasamos eso que supuesta y alegadamente es información cuando no lo es. Recuerden también, mis amigos, que estamos mañana 8 de la noche en Huertas College con la conferencia audiovisual Imperio, el nuevo orden mundial. Vamos a desglosar ahí un sinnúmero de asuntos importantísimos desde las multinacionales más grandes del planeta y el ordenamiento económico que tienen sobre los países, la utilización y explotación de los recursos naturales y por qué no se permite que la economía sea magnánima en el sentido de que todo el mundo tenga oportunidad económica y crecimiento, y por otro lado, lógicamente, todo lo que se está adelantando en tecnología militar y cómo se está implementando en estos momentos y qué es lo que quiere el poder mundial, la gran corporación mundial y cómo y hacia dónde podría ir esto, las tendencias que hay. Eso es mañana, Huertas College, completamente audiovisual, imágenes impactantes, interesantes por demás, de la guerra de Ucrania, entre tantas cosas que voy a mencionar allá. Y el teléfono de contacto es el 787-579-8600. Puedes enviar un mensaje de texto, puedes llamar en horas laborables, separar tu espacio o ir directamente a Huertas College si queda algún espacio disponible cuando usted decida ir. Recuerde que es 787-579-8600. Coja un momentito con la venia a ustedes un breve recesito de unos segundos para que Webmaster pueda editar esto y pueda entrar yo directamente con mi colaborador y directo amigo, el ingeniero Orlando Prat. Gracias.